Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto darles la bienvenida el día de hoy en esta ponencia organizada por el Club de Marketing y bueno, con la participación de un gran ponente, gran profesional, amigo del club, Nicolás Ortiz. Vamos a hoy a conversar sobre cómo está el etnomarketing actualmente, ¿no? En todo este tema de la pandemia, en este contexto actual, cómo ha sido el crecimiento, la evolución, qué aspectos hemos ido mejorando, cambiando dentro de estas circunstancias que obligadamente estamos viviendo. Y bueno, vamos a presentar un poco a Nicolás. Nicolás es comunicador de la Universidad de Lima y antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, dándole la bienvenida a Nicolás para poder comenzar con esta presentación. Bienvenido, Nicolás. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que me escuchen bien. Sí, Confírmame, por favor, si se perfecto. escucha, pues el volumen por si acaso. Igual estoy en dos pantallas, así cualquier cosa, salgo de una pantalla y me pongo a la otra. Eh, Nada, agradecer, siempre es grato volver, digamos, a San Marcos, ¿no? Esto en otras circunstancias sería presencial, ¿no? Más allá del tráfico, ya estaríamos ahí juntos, pues, ¿no? En el ambiente físico. Bueno, también yo he estudiado, pues, en San Marcos, ¿no? Justamente antropología, ya como posgrado. Estudié en Lima, comunicaciones y sentía y me había recomendado también algo que me conecte claramente con la realidad, pues, ¿no? Justamente nacional, la suerte y la ventaja de una universidad privada es la desconexión, digamos, del mundo a veces real, ¿no? Cosa que se debe superar, ¿no? Técnicamente se hacía pues la educación privada para desconectar, ¿no? Eh, y a la larga eso es un error. Eh, Hoy más que nunca, sobre todo este año, el hecho de estar enganchado con lo que pasa alrededor de tu mundo, de tu sociedad, pues es un altísimo valor, es un alto valor. También ahora conversar con unos colegas, justamente estamos trabajando, bueno, hay un círculo de investigación de la misma Universidad de Lima, justo, colegas docentes, ¿no? Bueno, también soy docente, ya, pues, ¿no? Ya me puede cumplir el sueño de dictar, digamos, donde estudié. Y hablábamos de eso, ¿no? De generar proyectos que tengan, pues, expansión y proyección. Yo cuando era alumno, eso va a mi segundo punto, cuando era alumno, no había muchas oportunidades laborales y también justo comentaba, hicimos un grupo de investigación. Eran dos grupos, en verdad. Uno se llamó el 5, sí, Círculo de Investigación. Y llegamos a dar servicios a la Municipalidad de Lima. Me acuerdo que hicimos hasta una presentación con la teniente alcalde, ¿no? Entonces, este, de un proyecto justo para el relanzamiento del centro de Lima, en ese entonces con Andrade. Andrade justo había remodelado. Todos los que han ido ahora al centro de Lima, Plaza San Martín, les ruego que vean fotos de los 90, ¿no? O sea, antes del 2000. Y se darán cuenta que claramente eso era otra cosa, ¿no? Por no decir el Parque Miraflores, donde también hemos ido a marchar, era otra cosa y justamente Andrade lo remodeló. Entonces ese relanzamiento lo hicimos como parte del grupo. Por eso es mi segunda motivo de estar acá, es que me gusta pues el entusiasmo juvenil. Me gusta que siempre creí que uno se hace al final de cuentas sus posibilidades, ¿no? Y eso es lo que he visto en este grupo siempre. Y pues con mayor razón, pues, ¿no? Entonces, si me invitan, tengo que estar, ¿no? Yo lo he hecho, ¿no? En la universidad y por eso estoy acá, ¿no? Eso. Muchas gracias, Nicolás. Claro, el propósito de nosotros como club es compartir, ¿no? Lo que hemos ido aprendiendo, al menos a nivel personal también podría decir eso, ¿no? Compartir la experiencia que he ido ganando en este poco tiempo. Y para mí es grato ayudar a los chicos y que ellos puedan también tener un perfil mucho más sólido en cuanto a esta profesión, ¿no? En marketing. Y bueno, también con esta ponencia que vas a darnos, nos vas a ayudar tanto a los chicos del club, también como a todos los que están ahorita en estos momentos viéndonos a través de Zoom o a través de Facebook, ¿no? Muchas Correcto. gracias. Bueno, justo estaba compartiendo ahí mis Ah, redes en el chat eh, para estar en contacto, lo más fácil, ¿no? En mi Facebook de, de persona, eh,
lo que vamos a hablar ahora que tiene que ver con la adecuación al contexto, ¿no? Este es mi web, ahí compartida. Y justo esta presentación la tengo acá adosada, ¿no? Para que justamente jale hacia acá. Creo que se ve, ¿no? Sí, está bien, ya lo vi. Y eso es técnicamente lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, si me dan el paso, ya comienzo, ¿no? No sé ustedes cómo lo tienen planteado. Porque yo me Sí, disparo nomás. sí, tienes todo ahí todo el campo libre. Puedes Ya la, iniciar cuando gustes. ya la cancha, entonces, ya. Sí. Ok, ya estoy, ya. Perfecto. Y de eso un poco también quiero hacerlo, es decir, yo ya también como docente, pues soy docente acá y también tengo la suerte de ser docente afuera del país, digamos que también la docencia se ha convertido en una, sin que suene feo, en una conversación y trabajo conjunto, ¿no? Más que una exposición. Entonces, cada uno hace su chamba, porque hay que hacer chamba como alumno y como docente, y hay que prepararse más, ¿no? Ya no todo se recarga en el profesor. Y también una conversación, que creo que también es lo más saludable, como las dos partes hacen su chamba, técnicamente estas reuniones o sesiones son y deben ser conversaciones, ¿no? Debe estar uno capaz de traer temas a la mesa o responder temas que obviamente el docente pone sobre la mesa y debatirlas y compartirlas, ¿no? Hay que estar ya dispuesto a eso. Y eso es un poco ya mi última pre-reflexión de la docencia, ¿no? En este territorio. Nunca más que antes es un territorio de aula invertida, como se llama, es decir, la chamba está en el alumno y el docente es vamos a decirlo, un MC, ¿no? Un maestro de ceremonias, un DJ, por decir de una manera más lúdica, ¿no? En la que recoge justamente lo que los alumnos aportan y tendría que poder generar un debate. Si no estamos haciendo eso en nuestras clases, chicos o profesionales que estén ahí, creo que estamos mal, ¿no? Hay que adecuarnos justo a ese escenario en el cual hay más información. Imagínense un escenario antes, el docente era el único que tenía la información. Hoy son los alumnos, son los que deben disponer la información sobre la mesa, ¿no? Entonces hay más posibilidades y es mejor. Sobre todo porque hay abundancia de datos. Entonces, en esa reflexión, esto va a ser una conversación y sí, perfectamente ir recibiendo, creo que en un momento abrirán pues los chats o después ya las preguntas directas y las contestaremos, ¿no? Entonces, tomemos esto no como una clase, sino básicamente como una oportunidad de conversación. Bueno. Sí, justo que ahora que mencionaste es eso, ¿no? Les pedí a los chicos, a todos los que nos están viendo en este momento, que tengan sus preguntas listas para el final, ¿no? Que cuando ya Okay. podamos terminar y hacer todas las preguntas que deseamos a Nicolás, ¿no? Que justo es lo que él busca, ¿no? Que nosotros participemos, que estemos abiertos a comenzar un diálogo, ¿no? No quedarnos ahí ocultos en nuestro chat o en nuestro perfil, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Y creo que en estos tiempos es un tanto complicado, ¿no? Porque nos estamos acostumbrando mucho a estar detrás de la pantalla y no participar. Entonces tenemos que activar eso, ¿no? El hablar, el debatir, el compartir, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, tu protagonismo es un llamado, ¿no? O sea, hay un protagonismo por la tecnología y por la edad en juvenil. Y si no se asume ese protagonismo, también es un acto de cobardía. Así como hay héroes, hay también que decirlo, hay grandes posibilidades de, ni siquiera de cobardes, ¿no? De traidores, ¿no? A la responsabilidad, digamos, y al privilegio que hoy es la educación, ¿no? Entonces voy a ponerme duro, ¿no? Ni siquiera el no asumir, digamos, una actitud activa, digamos, en la educación te convierte, pues, un desertor, por lo menos, de una causa y un privilegio, ¿no? Más amplio, ¿no? Más en crisis, ¿no? Entonces necesita mucho más la participación de generación que esté activa y que esté, si reclamó el protagonismo, entonces justamente se necesita que adquiera el protagonismo de lo que pasa ahora. Bueno, Exacto. bien. Eso es un poco la entrada, ¿no? El metalenguaje. Eh, bueno, entro
con esta preludio, digamos, para decir justamente que estamos en un escenario de absoluta incertidumbre, o sea, de no definiciones, ¿no? No hay reglas absolutas y a veces ya en el mismo marketing uno encuentra gente que comienza a decir que tienen las 10, 8, 7, 15 claves del tema y la verdad es que ya de por sí alguien que asume hoy que tiene las respuestas es alguien pues un profeta pues de lo banal, ¿no? No es un territorio cierto. Ahorita mismo no hay presupuesto, ¿no? Justo escuchaba el análisis, digamos, político. Este cambio de gobierno tiene que ver justamente con la discusión y la decisión del presupuesto, que todavía no se resuelve. Y entonces, si no hay presupuesto, tampoco hay escenario para el próximo año. Y en general, y si eso pasa en el país, ya se imaginan las empresas, ¿no? Entonces, no hay presupuesto. Entonces, ahí hay que formar presupuesto. Y ahí hay una incertidumbre global y ya ahí se añade una incertidumbre de decisores, ¿no? De quienes están a cargo. Entonces, no hay posibilidad pues, de tener el territorio 100% cierto, pero sí hay rasgos, ¿no? Sí hay como que rutas que ya más o menos existían antes y después de esta circunstancia. Vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De tendencias. Y también es lo mismo, es decir, a veces cuando sale la tendencia rápidamente nos volvemos fashadictics, ¿no? Fabulosities, ¿no? Es una serie de jergas alrededor. No, pues, ¿no? O sea, no es tan glamoroso. Es que más que nunca no está escrito, no se puede, por ejemplo, ya hablando de marketing, proyectar el presupuesto como se hacía siempre, que hice el año pasado con el PBI y listo, ¿no? En función a eso, proyecto, no hay esa posibilidad ya absoluta, ¿no? Entonces, con mayor razón tampoco, porque no está escrito, digamos, el panorama, no puedes, se puede hablar de tendencias con la normalidad de vida, en términos de que no hablamos de un futuro, pues, que viene de Japón, después viene acá, sino de algo que está aconteciendo. Entonces, vamos a analizar justamente los cambios. Por eso la propuesta es analizar cambios, que es básicamente la sumatoria entre tendencias y oportunidades, ¿no? Es decir, se dan en función de que se asuman, no son inevitables, sino que hay unas tendencias, unas posibilidades y hay unas oportunidades que ya corresponden más al territorio del análisis, del encuentro y, ¿por qué no?, de la intervención humana. Entonces, entre las dos hay unas opciones de cambio, ¿no? Entonces, por eso la propuesta es más un análisis de cambios que de tendencias. Tendencias queda corto. Entonces, se van dando básicamente a partir de una realidad que invade ya el territorio de negocios y al marketing donde estamos, y los negocios se acelera o se ubican rápidamente, ojalá, en estas transformaciones, ¿no? Vamos a ver 10 grandes transformaciones, por decirlo de una manera, sociales. Vamos a verlo desde lo social y cómo acordonan, digamos, al espacio de los negocios. En paréntesis, un colega y que también considero amigo mío, que hoy es el CEO de Delosi, ¿no? Una persona que ha trabajado y avanzado bastante, hemos visto unos temas juntos. Y Sasi, que es el CEO de Delosi hoy, que sale de una agencia de innovación justo y va a dirigir un grupo importante, pues, ¿no? Como CEO. También te termina hablando un poco del territorio de negocios, es decir, cómo la innovación justamente ya no se convierte en una exquisitez, ¿no? Sino ya en algo tan central que te convierte pues hasta en CEO, ¿no? O sea, no hasta gerente, en BCP también, ¿no? O sea, alguien que viene de innovación se convierte en el CEO, ¿no? Y ahí veo varios casos en los cuales pues, justamente hablar de innovación ya no es una exquisitez, sino es básicamente, ya es una obligación de negocio. Entonces, justamente sí, algo así como las empresas nunca fueron más sociales, solo parecía una frase de ese tipo que lo voy a recuperar, ¿no? Que era algo que de una manera u otra lo conversamos como consultores, como diciendo, pucha, ojalá fuera así y nos escuchara, y que hoy pues que lo diga desde dentro de la gestión es interesante, ¿no? Lo pongo como referencia. Sí, pues, o sea, nunca las empresas han sido tan sociales, o sea, nunca están tan obligadas a estar vinculadas al entorno social. Entonces, esto tiene que ver con transformaciones sociales y evidentemente su incidencia en negocio. Marketing está
ahí metido, o sea, incluso ya hablo sociedad, hablo de negocios, y el marketing pues está ya dentro, imbuido en estas transformaciones. La primera, acabo de hacer cada uno con detalle, ¿no? Igual está la presentación en Lightshare, así que no se llenen de ansias. Que es un poco la realidad blended, una causa común, una trascendencia, apariencia, un bien común privado, trabajo hobby, localización, economía creativa, una mirada pluricultural y una lógica artesanal. Vamos a ver puntualmente cada una de estas, ¿ok? Como grandes rasgos. Igual para esto me he basado también mirando, uno siempre mira a agencias de negocios o de futurología, de tendencias, ¿no? La Harman Group es un grupo, por ejemplo, muy interesante, sobre todo más el tema alimenticio, que en Seattle, tuve la oportunidad de trabajar con ellos, justo un proyecto para retail hace años, o The Future Company, que también es interesante. Las que se llaman las Big Four, ¿no? Las grandes consultoras, por ejemplo, Ernst Young o Deloitte, también tienen interesantes perspectivas. IDEO, ¿no? Que es la grande de diseño. Entonces, hay interesantes aportes de la innovación o el diseño o de tendencias que están perfilando los negocios. Y el marketing, insisto, está imbuido en eso. Pues una de las primeras que un poco recojo, compilo y lo interpreto a nuestro contexto latino, por ejemplo, pues ya no solamente me quedo en lo peruano, es la realidad mixta, ¿no? Blend. Es acá viene la pregunta medio ya obvia, ¿no? Y ya inocente, ¿no? ¿Virtual o real? Bueno, real es todo, puede ser, la realidad puede ser virtual. O sea, tú puedes estar realmente enamorado virtualmente, ¿no? No, a ver, alguien que lo niegue en el chat. O sea, puedes desarrollar sentimientos hasta virtuales. O sea, la realidad ya no es una negación de lo virtual. Se llamaría virtual y presencial. Y ya no es que uno sustituya al otro, sino que van mixtos, ¿no? Van intercalados, ¿no? Van complementados. Entonces, no se puede decir como que el on y el off, que creo que era una definición, que llega al error, ¿no? Es como decir, estoy conectado, estoy desconectado. Sino que tenemos una realidad que se vive entre ambas, ¿no? Desde cocinar como una receta en YouTube ya termina siendo, y tomar la foto, ya es que te conviertes, pues, mientras hablas por teléfono con la mamá que te ayuda, ya te conviertes en una realidad mixta. Entonces hay una mixtificación, digamos, de lo físico y de lo virtual, ¿no? Es alternando. Entonces, ojo con esto porque también genera lógicas diferentes, no solamente es una cuestión de vivencia, sino de formas de pensar. Entonces comenzamos ya, ni siquiera podemos decir confundir, sino técnicamente a amalgamar, o la traducción peruana amalgamar, a melcochar, que es muy bonito, pues lo que viví o leí en virtual y lo llevo al físico, y del físico al virtual, entonces leí por ahí que tal cosa, entonces, y lo creo que es en la realidad. Entonces, veo una antena, igual leí que es la antena 5G de los que vienen a invadirnos, y la veo acá frente a mi barrio, digo, oye, nos van a colonizar. Entonces comienzo a hacer esta mezcla medio extraña entre lo que leí por ahí y lo que vivo, o lo que veo, y lo convierto en virtual, ¿no? Y con esto vienen pues ya acciones más puntuales, como evidentemente ya existía, ojo, un avanzado cierre de tiendas físicas. Ya habían tiendas en Estados Unidos o malls enteros cerrando porque ya, digamos, había poca interés de ir a los lugares a comprar, y porque también es cierto que los grandes negocios de e-commerce, básicamente Amazon o Alibaba, ya habían hecho lo suyo. Entonces había cierres de tiendas, por ejemplo, como Gap, ¿no? O Toy R Us, ¿no? Que es esta gran juguetería, ¿no? Emblemática.
Y hoy creo que leí, o ayer, pues, siempre me pesca la noticia, que Electra, ¿no? Electra también ya sale del país, ¿no? Mexicano, ¿no? Se despide pues, del país. Y en México también se iba, no sé qué compañía. Creo que una muy parecida. Ahí, ¿cómo se llama esta? Bueno, una que vende electrónica, o sea, digamos un Electra, pero gringo, ¿no? Es Buy, creo. O sea. Así. Entonces, eh, lo físico ha tenido un gran golpe. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Que hasta hoy siguen cerrados varios negocios de manera física, porque en Perú hacemos todo, o poco o exageradamente, es claro que lo que va a pasar con los espacios de tiendas o comerciales, muchos es que van a desaparecer, ¿no? Eh, Obviamente la conexión pues ya es más que evidente, hasta adulta, ¿no? Los adultos altamente conectados, creo que vemos ya familiares adultos metidos en Facebook, sobre todo, ya de manera pues exagerada, ¿no? Casi todo el día. Y el uso de simuladores de conducta, pues evidentemente ya es parte de la experiencia, por ejemplo, de marca, ¿no? Entonces está la oportunidad, básicamente, en una experiencia integral de marca. La marca debe estar ya no solo pensando en la tienda física, sino en la virtual, ¿no? Bueno, esta es una aproximación. Vamos a ver las siguientes, pero digamos, quería que un poco se entienda en esta primera cómo se analiza, ¿no? Un poco la tendencia y un poco la oportunidad. Ese es un poco el esquema de análisis también propuesto, ¿no? La metodología, ¿no? ¿Qué es tendencia, qué oportunidad? Y eso genera un cambio. Otro cambio sugerido, no cambio, o cambio cultural, decirlo, en los negocios tiene que ver con la causa común, ¿no? La causa... Hola, Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Ahí está viendo tu mensaje. Best Buy, ¿no? Cerro México. Sí, está bien. ¿Cuál sería la tendencia? Movimientos sociales de descontento con el sistema que caracteriza a la generación actual. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Pues Nicolás, estás en el Perú, acá, pues, ¿no? ¿No? Somos más calladitos, más tranquilitos, más calmaditos. Es transversal, o sea, vuelvo al tema que probablemente nos acompaña. Estamos en uno de los escenarios más globales de la existencia. O sea, esta pandemia, uno de los efectos más curiosos tiene que ver con una globalidad bien, bien intensa. Es que lo vamos a ver en la siguiente, por ahí en la quinta. Pero pues todo se vive, es decir, se contagia, ¿no? Entonces, pues lo de Chile, digamos, ha tenido una cierta escuela. Sí, está Julio, es un maestro ahí que nos está acompañando, Julio Illescas. Hemos compartido también estos espacios, ¿no? Eh, Unos de estos, pues lógicas, ¿no? Si ves a los de Hong Kong, muchachos, yendo a cárcel por grabar, pues, manifestaciones, de una manera u otra también pues, se generan unos contagios. De hecho, que hasta hay memes importados, ¿no? De marcha de Chile se han importado hasta lemas, ¿no? Lemas y frases. Generación equivocada viene de Chile, si mal no me equivoco, para mencionar el caso más reciente, ¿no? Entonces, digamos que hay una actitud, no sé si solo descontento, sino de acción, ¿no? Más relevante. Entonces, ya salía el protestante como personaje de la era, creo en la revista Times, si mal no recuerdo, hace un par de años. Sí, pues el espacio o la realidad física evidentemente no corresponde a los ideales también a veces idílicos que uno se forma pues en la virtualidad o en la juventud. Y hay o sea, podemos querer más de lo que podemos también, ¿no? Y hay una desintermediación de la política porque claramente pues los partidos políticos no necesariamente van a representar los intereses de... Esto ya lo había escrito antes, ¿no? O sea, acuerdo que incluso en diciembre. Así que no es que no estoy, digamos, plagiando a Mario Palacio, ¿no? Digamos que esto ya era una lectura, ¿no? Hay una suerte de democracia digital directa, ¿no? O sea, de ir a votar y técnicamente ejercer un ejercicio directo pues, de la democracia. Este domingo incluso hay elecciones primarias, ¿no? Una cosa medio, no tan nueva, pero ya, digamos, más intensa, ¿no? Que se va a dar.
Las marcas tienen ese escenario de encarnar estas, llamémosle causas, ¿no? Estas nuevas realidades, ¿no? ¿No? A ver, no sé por qué no veo dónde pasar el botón. Ah, ya. Ya está. Listo. Ya pasó. Ahí está. Listo. La ecotrascendencia. Como tendencia, básicamente esto es importante para el tema de marketing, y acá quiero incidir y digamos que quede claro porque ¿qué es esto de marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0? En un momento determinado ya, Kotler, el padre de varios de nosotros, eh, había, había visto, digamos que eh, siempre habíamos pensado o operado una lógica de marketing basado pues en lo, vamos a decirlo, en la abundancia, ¿no? Incluso las teorías empresariales, las teorías empresariales hablaban pues una lógica pues abundante. Si se dan cuenta, las grandes teorías pues, de organización de métodos o de producción o dirección de empresas, pues son hijas todavía incluso de la industrialización, pues Taylorismo, varias cosas, y muchas de esas cosas quedan aún, grandemente. Pero ya de una manera u otra, ya en estos libros ya lo había sugerido Kotler, porque evidentemente ya otros lo mencionaban, y Kotler lo ordena, que ya no podemos plantearnos un escenario de marketing de la abundancia, ¿no? En la que cada uno tiene lo que quiere, sino de la escasez, donde justamente el recurso es claramente limitado, ¿no? Entonces, el equilibrio se impone por eso, o sea, no por buena gente, por chamanismo, ¿no? Sino simplemente porque pues, era obvio que cada vez vas a tener menos recursos. Por ejemplo, cada vez el agua es más cara, ¿no? Entonces Coca-Cola tiene que pensar más antes de producir más. O el plástico, no puedes ya tener tanto plástico, o te van a poner impuesto al plástico, entonces el recurso es limitado, porque va a comenzar a ser costoso, pues, usar, o te van a grabar el plástico, por decirlo, ¿no? Entonces, hay que había que pensar, digamos, un escenario de equilibrio, que ya no era muy acostumbrado para un marquetero que estaba bastante acostumbrado al derroche, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? A la lógica del derroche, ¿no? Y a que el consumidor compra porque le gusta, ¿no? Entonces eso ya no existía, ¿no? Si no hay otro tipo de compromisos. Cambio de matrices energéticas. Hay empresas o plantas incluso que se mudaron de manera radical y porque iban proyectando que en 5 años les iba a ser muy caro utilizar contaminantes, ¿no? Por impuestos, por pagos extras o simplemente porque ya pues operar con energía sucia, por decirlo de una manera, no era determinante, ¿no? Cada vez que me voy al sur, trabajo justamente se está haciendo ahorita un video ahí en el sur con mis productores de pisco, pasas pues por los pancitos, estos artesanales, ¿no? Que es parte del viaje. Y ahí está la planta pues de Lindley, ¿no? Pues ellos por visión global dijeron pues tenemos que movernos de un espacio céntrico a un lugar donde haya todas las posibilidades de reciclar casi 70% del agua que usan, ¿no? Restricciones a productos contaminantes y todo ello, ¿no? Y obviamente pues una generación más educada en el tema de la ecología, ¿no? Ahora estamos llenos de plástico y todo por el tema de lo pandémico y todo, pero creo que eso también es temporal, ya creo que el bicho de lo ecológico ya va a trascender, ¿no? Yo también mismo estoy bastante molesto por la cantidad de plásticos que usamos, que la verdad que ya uno ya aprendió y ya solamente lo hacemos por la pandemia. Ojalá que pase. Entonces, esa es la idea de los negocios que tengan matrices sostenibles. Si están viendo en qué va a perfilar, tiene que ser un negocio que tenga una matriz sostenible. No va a durar los negocios que no tengan matrices sostenibles. Y acá vamos avanzando. Esos 3 primeros como que creo que son claves. Son más, justamente encontré la manera de correrlos al inicio para que pesen, ¿no? Para que pesen. Porque marcan bastante.
Y bueno, y acá vienen otros elementos que son importantes a considerar, que afectan a los negocios y que, bueno, el marketing los moldea. La transparencia de las empresas, es decir, las empresas totalmente responsables con gente con altas cualidades públicas a exhibir. ¿No? Puedes tener un personal, incluso un repartidor o un gerente general con pocas capacidades de ser referente, ¿no? Para los demás. ¿No? La vigilancia es cada vez mayor, ¿no? O sea, las asociaciones de usuarios, la asociación de consumidores es cada vez más fuerte. Tengo yo mismo amigos que dirigen esa ONGs pues, de consumidor y técnicamente sobreviven o funcionan en torno justamente a las demandas corporativas, pues de una mala publicidad para un hog, de un servicio público incluso que no se da, ¿no? Sea telefonía, etcétera. Entonces así funciona, ¿no? La vigilancia es parte también del operativo. Apple ha tenido grandes problemas justo por la vigilancia medioambiental. Uno de sus grandes juicios perdidos es por eso. Vínculo directo entre directivos y dueños de empresas con sus públicos. Acá aparece mucho el SEO 2.0, el SEO público, ¿no? Si se han dado cuenta, pues los líderes de los 4 bancos más importantes del país es gente no solamente joven en edad, cuando digo 50 años está hablando de chibolos, en verdad, chibolos. Usualmente eran gente adulta o eran familiares, y gente con alta exposición pública o gran capacidad de conducirse o dejarse conducir, por último, en las redes sociales. No puedes tener, pues, ahora tampoco un director de empresa con poco low profile, como se llama, ¿no? Con un perfil bajo. No, tiene que tener, pues, tiene que ser representante del mensaje. Y eso es clave en la dirección, ¿no? Y bueno, ahí vienen pues las certificaciones de empresas, ¿no? De la cadena de abastecimiento y etcétera. Justamente solo para mencionar, tenía unos alumnos justo que estaban toda una de tesis, ya estaban en la idea de negocio, ya estaban técnicamente en lo que eran proveedores certificados. O sea, ellos decían, oye, por ejemplo, en publicidad, utilizas el lapicerito, la típica, que se llama el merch, ¿no? En materia promocional, el merch. Lapicero, polito, todo eso, ¿no? Y volantito. Entonces decían, no, vamos a hacer una empresa que sea un proveedor de materiales promocionales, éticos, ¿no? Con certificación, etc. Y claro, es una grandísima oportunidad. Técnicamente es casi una obligación que de tus proveedores de publicidad pues tengan un comportamiento ético bastante alto y certificado, por lo menos medioambiental, ¿no? Eso ya es casi inevitable. Pero yo voy a comprar en el mercado central mis plásticos y todo, y ahí los brandeo. Pues para el corto plazo está perfecto, para Navidad. Pero para el largo plazo, pues habrá que pasar a cosas más certificadas. El bien común privado. Empresas reemplazan las labores que el Estado no cubre, ¿no? No se molesten, pues, ¿no? Es verdad, pues, o sea, justamente la gran aparición de negocios o de empresas, incluso si revisamos, pues, las que más han destacado en el mundo y también las más innovadoras locales, tienen que ver con cubrir un servicio público que no se da. Y hay pues, interés o dinero o buenos diseños, por ejemplo, en empresas que intervienen en el transporte público, por ejemplo, pues, las bicicletas, los scooters. Evidentemente ese diseño, ese servicio no lo iba a prestar pues, el Estado, ¿no? Lo regulaba o incluso ni siquiera se lo imaginaba, ¿no? O el transporte, por ejemplo, pues de taxi, ¿no? Entonces, tú tienes pues, 2 opciones, ¿no? O quejarte vía redes o directamente pues a TaxiBit y estas aplicaciones, o emitir tu carta pues hasta las 4 de la tarde a CETAME, ¿no? En el centro de Lima, ¿no? Entonces, rápidamente preguntaría pues quién te puede asegurar una satisfacción de servicio más inmediata o mejor, ¿no?
oficina pública o una aplicación con todos los defectos. Y a su vez, ¿no? Pues los malls, los espacios de construcción, hoy creo que más que nunca, los malls ya no pueden ser espacios cerrados, ¿no? O sea, esa lógica de la caja para que la gente como ratón se vueltas a comprar, ya estaba, ¿no? Un poquito en saque, ¿no? Había, no sé mencionar, pero ciertos comerciales que la verdad que no, a muchos les gusta, pero no me gustaba pues ya esa lógica ¿no? de caja, ¿no? Te das vuelta y solo ves tiendas, ¿no? Ahora sentía que algo no funcionaba y claro, eso no va a funcionar ya. Pues cómo se reactiva un mall si solamente va a ser un lugar para ir a comprar, complicado. Y eso da, digamos, justamente a la posibilidad de emprendimientos privados que logran satisfacer, ¿no? estas necesidades, ¿no? Y acá hay infinidad de posibilidades. Trabajobi. Esto es interesante porque ya existía. A ver, ya teníamos amigos seguramente que ya se habían mudado o habían dejado incluso trabajos por estar más cerca de su casa. Dejar grandes suelos o grandes, por pues moverse pues a donde están las plantas y todo eso, no, prefiero estar más cerca de mi casa o no trabajar o reentenderme para estar más cerca de mi familia. O mudarse, por ejemplo, al sur chico, ¿no? Al surchi, o sea, para vivir pues desde la playa. Esto pues con el home office, todo eso ya se ha acelerado, ¿no? Yo todavía no lo puedo hacer del todo, bueno, finalmente estoy cerca del mar, así que no me quejo tanto. Pero sí, pues, o sea, de trabajar de casi cualquier lugar del mundo y no altera tu actividad. Entonces, de que tu trabajo se parezca a tu hobby es una de las grandes trampas pues, del sistema actual, ¿no? Ya existía, ¿no? Facebook había contribuido bastante en eso, ¿no? En hacerte, en darte o hacerte parecer que no te diviertes, ¿no? Te trabajas ¿no? O al revés, ¿no? Entonces hay esa necesidad de adaptación del trabajo a la vida. Es clave porque transforma la lógica en la que se ha vivido durante muchos años, técnicamente durante siglos. La revolución industrial para los historiosos deben saber que tiene que ver con que se desplazan la gente, la gran masa de personas del campo a la ciudad y comienzan justamente a ubicarse alrededor de los centros industriales, ¿no? Pues, ayer acabé de ver una serie inglesa bastante recomendable, ¿no? Peaky Blinders, ¿no? Justamente pues un poco de la época en la que las ciudades se van formando, ¿no? Y ahí se ve pues los espacios industriales y en los espacios industriales se comienzan a formar pues obviamente pues todas las corrupciones alrededor de las ciudades industriales. Es técnicamente pues lo que también ha hecho que nuestro urbanismo, por lo menos de Lima, sea pues desordenado, ¿no? Básicamente por estar cerca de los centros de trabajo. Entonces, esto pues, ya estaba agotado y de una manera u otra habría que encontrar nuevas formas. Estos espacios de coworking, es interesante lo que algunos hoteles han hecho, ¿no? Cómo se han convertido en oficinas, casas temporales, algunas ya se han convertido pues, en espacios de alquiler de vivienda o de oficina compartida, etcétera, etcétera. Creo que es una de las reinvenciones más curiosas que pueden haber habido ya en pandemia. Insisto, se venía de antes, ¿no? Y se ha radicalizado. Lo de la oficina, pues también ya con cubículos ya estaba agotado, salvo pues en ciertos sistemas, ¿no? Clásicos. Para redondear y avanzar, localización, un término que no solo que me gusta, sino que creo que es muy útil y muy funcional. Es la fusión, digamos, entre lo global y lo local, y se usa mucho en comercio exterior, cuando uno ya trabaja con colegas o empresas de afuera, la localización ya termina siendo un concepto bastante común. Es tener una fuerza local y poder exportarla, digamos, a otro mercado o al revés, ¿no? Cómo adaptar una marca, ¿no? Un producto, un modelo a un territorio local, ¿no? Bueno, pues ya existían flujos migratorios constantes, había un mundo más conectado, sí, Nicolás, pero ahora no hay mucho viaje.
he escuchado ya a la gente de turismo y me pareció bien interesante. Justamente la cantidad de restricciones que hay en los viajes va a hacer que probablemente el 2021 sea uno de los años donde más viajes haya, ¿no? Y hay muchos que han viajado, que ni siquiera pues, han dejado rastro. Eh, Son los famosos. Entonces, sí, o sea, probablemente pues se va a ver, a pesar de la crisis y a pesar de limitaciones, justamente va a haber un afloramiento del alma viajera, ¿no? Este, o simplemente el intercambio de trabajo, es decir, la posibilidad de justo de trabajar en cualquier lugar del mundo o de contratarte, va a ser, va a ser mucho más fácil, ¿no? Yo mismo voy a estar pues, en una conferencia, ¿no? En Francia, en enero. Yo ya había estado físicamente, ahora va a ser global, mejor dicho, virtual. Este, pero bueno, pues, o sea, parte de la adaptación, ¿no? O sea, se demoraron un tiempo diciendo si es que se hacía o no se hacía, porque la lógica era ir a la ciudad tan hermosa, se llama León. Pero bueno, se tomó esa decisión, por ejemplo, ¿no? De pasar a virtual, ¿no? Y bueno, con eso también permite justamente un flujo, ¿no? De capital humano más fácil, ¿no? Más fácil. Entonces, más que nunca somos globales, ¿no? Por eso, no por chafada, sino porque de una manera u otra ya lo vivo, pues tenemos también que tener un perfil más global también, ¿no? Un CV más estandarizable, digamos, con otros sistemas. Mayor visibilidad de diferentes culturas y mayor conexión y contenidos, ¿no? Entonces, eso también es importante pensarlo, y acá viene un poco la crítica. Justo también hablaba con los colegas. Pues los peruanos somos muy localistas, ¿no? Yo sé, una de las marcas más grandes del país, pues justamente Cristal, ¿no? Vinculada a la selección, habla de barrio, ¿no? Barrio. Ya que va acá mi barrio, ¿no? Pero también el problema del barrio es que es muy barrio, pues, o sea, es muy barrial, muy, ya, pues, o sea, hay que a veces salir del barrio, ¿no? O sea, el volver al barrio, pues, no es conectarse, ¿no? Pero también es cierto que no pensar que la lógica de tu barrio es la lógica del mundo, claramente no lo es. Al menos algunos jugadores de fútbol deberían entenderlo, ¿no? Etcétera, ¿no? Que las reglas de tu barrio no son pues las del mundo, ¿no? Eh, Redondeando y cerrando, más o menos para manejar mis cálculos, eh, economía creativa. Eh, Acá los estudiosos, a los más curiosos, esto viene de lo que se llama la economía naranja. Yo sé que algunos ya lo deben haber aterrizado eso, es una de las postulados curiosos del BIT. Dicho sea de paso, y hay que decirlo, el, el presidente pues, de Colombia, Luque, es una de las personas que, como consultor del BIT, ellos tienen su consultor del BIT y presidente, nosotros ya lo tenemos también, ¿no? Nos hemos empatado. Justamente desarrolló este libro, esta teoría, ¿no? Teoría aplicada de la economía naranja. ¿Qué cosa es la economía creativa? Es una industria, es la industria, incluso más que el turismo, sin chimeneas, ¿no? Sin humo, ¿no? El turismo era sin chimeneas, pero tenía humo pues del transporte. Tenía la huella carbónica, digamos, ¿no? Digamos, la creativa, pues es mentalidad pura, ¿no? Mentalidad pura, ¿no? Era hablar con un colega, un amigo que está ahorita en Suecia, está yendo pues a ver la aurora boreal, ¿no? Escapando también. Y que trabaja pues justamente en un territorio editorial, ¿no? Estamos viendo eso también. Eh, Nada, o sea, y me decía, mira, esta época de pandemia sí, pues hay una producción alta, ¿no? Por ejemplo, el libro, contenido, porque no películas, etcétera. Entonces, la cantidad de series también que salen, ¿no? Es impresionante, ¿no? La cantidad de contenido. Eh, y la necesidad de gente que genere contenido, ¿no? Música, guiones, y diseño, producción, fotografía, ¿no? Entonces, la creatividad en sí es absolutamente valorable y valorada, digamos. ¿Sí? De paso voy a compartir un paper que hice sobre creatividad y formación de negocios, que ahí lo voy a poner como link. ¿Okay? La innovación, pues justamente como prioridad. Y sí, pues creo que más que nunca se necesitaba de innovación en, en las empresas, ¿no? Y por qué no en el Estado, ¿no? ¿No? Solo este,
para mencionar, ¿no? Pues el actual presidente tiene 125, me dijeron la vez pasada, publicaciones, pues, ¿no? Académicas, ¿no? No lo hace mejor o peor, simplemente que es un interesante indicador. Técnicamente tiene, me decía, incluso tiene más publicaciones que cualquier rector, ¿no? Lo que denota lo interesante, y me vuelve al primer punto lo que decíamos, hay que producir información. Son el alumno receptor de información, en verdad, o sea, miremos el alumno sentado recibiendo información, en serio, o sea, ¿cuándo fue así y cuándo creímos que era así, ¿no? Hoy es claro que no. Es un generador de información, ¿no? De contenido. Y bueno, pues todas estas auges de industria, ¿no? Ahora, está cerrado el teatro, justo tengo unos amigos en teatro, ya hemos entrado, puede decirlo, una campaña pues, para reabrir teatros ya, ¿no? Espectáculos, etcétera, porque cine, ¿no? Porque es verdad que también, pues, la creatividad o los espacios de espectáculo y entretenimiento también son relevantes, ¿no? El fútbol en sí mismo, pues, es un espectáculo, ¿no? O sea, son performers en una cancha, ¿no? Pluricultural, y justamente es cuando más, ¿qué llamamos tolerante? Ya eso ya es pasado, ¿no? Más necesitados de diversidad estamos. O sea, más transversales necesitamos ser, ¿no? Transversales étnica, idiomáticamente, culturalmente, sexualmente, whatever you want, ¿no? Que quiera, pues, ¿no? Lo que quiera hacer, ¿no? Hay curiosamente una reivindicación de los orígenes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando justo de una de las poblaciones que más llamó la atención el año pasado con de Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan. Hay una panafricanidad, por ejemplo, ¿no? O sea, eso ya ha vuelto pues, un movimiento global, ¿no? Un reconocimiento de un origen común, ¿no? Ya no es solo pues, ser local, ¿no? Sino justamente pertenecer a una panpatria, ¿no? Una pan-identidad. ¿No? Y así, pues igual también las cuestiones sexuales, etcétera, ¿no? Bueno, eso. Y obviamente tiene que ver también con un consumidor que elige lo que quiere, ¿no? Que ya no es militante justamente de la información oficial que te dan, sino que hay una elección, digamos, de lo que buscas. Y acá aparece lo que ya hemos trabajado como la lógica de las tribus de consumidor, que tengo también un trabajo sobre ello, ¿no? Que es nunca más importante estar identificado con un grupo o con un contenido. Nunca más tribales. Cuando McLuhan, en el año 60, canadiense, hablaba del día global, la verdad es que ni se había imaginado pues, la cantidad de grupos que se iban a formar, ¿no? Pero hoy más que nunca, pues la tribalización, hasta por pequeñas causas, se forman intensivas, ¿no? Intensivas tribus, se torna interesante, ¿no? Y a lo mejor un movimiento, un chispazo, ya ni siquiera pues incluso algo tan intenso, se puede convertir en identitario, ¿no? Puede identificar con el otro, que hasta incluso ni siquiera étnicamente se parece, ¿no? O ni físicamente está cercano, ni etariamente, etcétera, ¿no? Pero te puedes identificar culturalmente o por una afinidad instantánea, por una causa, por ejemplo. Y las marcas, pues, hay razón. Y digamos, por decir, finalmente, porque un día tienes que ponerle final a las cosas, y redondear con el número 10, que es el número de la perfección, nos queda más que claro, sobre todo esta semana. La clase media emergente, ¿no? Que básicamente en todo el mundo ya existía una suerte de, en verdad Latinoamérica, viéndolo ya en perspectiva, ya tenía un crecimiento más o menos económico, a pesar de nuestras propias dificultades, nuestras propias trabas que nos metemos. Y tenía ya un crecimiento, por ejemplo, de una clase media, ¿no? Una salida de la pobreza, que de alguna manera ya nos disparaba un poquito, nos alejaba un poquito de África. Un poquito, pero ya por lo menos ya no éramos países africanos. Yo sea paso, por eso la ayuda social del mundo ya radicaba pues en África, que tiene problemas
mucho más serios, ¿no? Hasta de peleas tribales, ¿no? Que ya nosotros necesariamente no atravesamos, ¿no? Y ya, que ya sucesiones de gobierno, cosas así de intensas, ¿no? Entonces, esto genera pues un acceso mínimo, pero un acceso a mayores necesidades, a mayores beneficios, a mayores comodidades. Lo moderno y lo tradicional conviven no solo acá, sino también en general en el mundo. Hay una mixtificación curiosa de lo tradicional, incluso en los países, llamémosle, avanzados, hay una búsqueda también de lo artesanal, hay unas ferias, justamente lo artesanal adquiere mucho sentido, ¿no? Comienza a buscar lo artesano, ¿no? Y un cambio generacional, pues empresas hacia una mirada más cosmopolitas, ¿no? Entonces, esta lógica, digamos, nos lleva básicamente a que todos somos consumidores de lo que antes era exclusivo, ¿no? Ya digamos, para tener un territorio, un ejemplo más local, ¿no? No siempre quiero ser localista, pero no es tan local tampoco el caso, por ejemplo, el auspiciador estrella, por el momento de la selección pues, peruana, ¿no? Hasta la caída, pues es Tommy, ¿no? Tommy Hilfiger, ¿no? Digamos, su lanzamiento se da pues vistiendo pues a los dos seniors de la selección, pues a Gareca y a Oblitas, que es un lord también, yo sé paso, gran puntero izquierdo, ¿eh? Los que no lo han visto jugar, busquen sus videos, la verdad que fue un crack, ¿no? Y como dirigente, bastante bien también, ¿no? Entonces, no, vean sus videos. Entonces, esta marca pues apuesta y perfectamente calza ahí, ¿no? Es una marca pues global que se da cuenta pues en una posibilidad y una oportunidad. Producir información, contenidos, tribus, consumo, sí. Sí, justamente, ¿no? Entonces, pero voy a restar para cerrar. Hay por cerrar este ejemplo, lo que antes parecía pues que no era de otros segmentos, otros mercados, pues el fútbol era básicamente muy popular, pues la cerveza, como telefonía, consumos pues baratos, también se puede verse imbuido pues en la aparición de marcas que son más transversales o globales, ¿no? Globales, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ya, bueno, y ahí viene ya, no quiero emplearlo, pero ya viene el look de los seleccionados, que ya, pues, ya se dan cuenta que hay un exceso, digamos, de transversalidad de las marcas a veces mal entendidas, ¿no? O mal gestionadas en términos estéticos, por lo menos. Bueno, siendo 6 en punto exactamente, ya uno tratando de manejar el cálculo. Bueno, ¿qué somos en Marketing? Esa es la consultora que dirijo, ¿no? Que es más que una consultora, una visión, ¿no? Yo lo veo más, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Una visión, una investigación sociocultural, es aportar, digamos, desde una mirada, de una investigación social al territorio de los negocios, ¿no? Para incidir justamente en tendencia de consumo y en oportunidades de mercados. Bueno, eso es básicamente mi presentación y creo que vienen las preguntas o los comentarios y lo dejo en esta diapositiva para, digamos, poder entendernos. Sí, ahora vamos a pasar. Muchas gracias, Nicolás, por tu exponencia, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Sí, ahora vamos a pasar a la conversación, que es lo más rico, ¿no? Lo que podemos compartir. Chicos, ¿tienen preguntas, por favor, para Nicolás? Que quisieran ahora, tal vez si quieren hablar con él también, si se animan. Yo tengo algunas preguntas por el Facebook, que las voy a leer. Hay una pregunta de David Vargas por Facebook, que se trata sobre la pandemia. Tiene una duda respecto al tema de la pandemia y la matriz FODA. Para él, la pandemia, o para ti, mejor dicho, ¿no? Que es para ti la pregunta, ¿la pandemia en sí debería ser considerada una oportunidad o una amenaza? En verdad, la verdad es que en la pandemia ocurren cosas, ¿no? Entonces, no podría ser
visto solamente como una oportunidad, como una amenaza, sino dentro de ella, como un contexto, ver oportunidades y ver amenazas. Si nos fijamos solamente en el tema médico, o sea, básicamente en lo médico, podremos evidentemente saber que esto es una amenaza constante, ¿no? O sea, toda decisión está en función a que siempre podamos volver, por ejemplo, a un rebrote, a que siempre haya sí, pues, que siempre haya me encantaría decir que es una oportunidad, ¿no? Me convertiría no quiero mencionar o sea, no tengo el entusiasmo de Gisela Valcárcel, ¿no? Este, o de un coach, ¿no? Múltiple, la verdad es que sería feliz, ¿no? Convertirlo en oportunidad, pero no es exactamente, ¿no? Me gusta, soy un investigador, no ser realista. Entonces, digamos, lo médico puntualmente, pues claramente es una amenaza. Entonces, yo diseccionaría eso. Pero a eso quiero llegar. La pandemia no solo es un tema médico, y eso lo he dicho desde el principio y hay que tenerlo más claro, es un tema social. La pandemia se forma por las conductas alrededor o las respuestas sociales alrededor de un virus. O sea, el virus es un virus y existe, es inevitable. Pero las reacciones y los desplazamientos y lo que ocurre alrededor con las poblaciones, eso es lo pandémico, es una respuesta social al tema. Dicho sea de paso, el ministro de Economía que tenemos ahora, Waldo Mendoza, ¿no? Justamente saben que hablaba constantemente desde, oye, ya pasamos la segunda, estadísticamente hablando, decían, bueno, ya hemos pasado la segunda ola, que no sé qué, y decían, pero tú no eres médico. No, pero soy econometrista, pues. Porque la pandemia no solamente es un tema médico. Y si se dan cuenta, y somos finos, escuchar a los principales epidemiólogos o consultores médicos, y muy bien, y felicitarlos como Huerta, como el decano Maguiña, como el del OPSH, se me ha ido el nombre, pero de una manera u otra mencionan los temas del virus, que es cierto, pero también es cierto que no todo tiene que ver alrededor de la respuesta médica, ¿no? Es más, la medicina en sí mismo no es pues, una ciencia exacta, tampoco, ¿no? Y el marketing menos, pues es una ciencia exacta, entonces tiene mucho de social también. Entonces ahí uno va a encontrar ciertas cosas. Médicamente es una amenaza. Económica, tecnológicamente es una oportunidad. De consumo sí, pues es una amenaza que en algunos casos puede convertir en oportunidad para el e-commerce, para algunos negocios, si es que están dispuestos, ¿no? Eso, eso. Sí, sin duda. El tema de pasar a la digitalización de muchas empresas, ¿no? Se han visto obligadas a hacerlo, porque conozco muchas. De hecho, cuando comenzó la pandemia tuve muchas llamadas que querían trabajar en redes sociales y marcas a las cuales antes eran totalmente reacias. No avisionaban eso, no visionaban esa necesidad que podía surgir en algún Claro. momento, ¿no? Una Y bueno, exquisitez, ¿no? obligatoriamente tuvieron que ingresar y integrarse, ¿no? Dentro de las redes sociales y otras plataformas, ¿no? Forzosamente. Correcto. Tenemos otras preguntas más, antes que se dividen las preguntas. Bueno, también es David Vargas. Él pregunta, él tiene un negocio de calzados y quiere saber sobre cómo innovar en temas de redes sociales, qué tipo de innovación podría afrontar o darse, ¿no? En este caso para su tipo de negocio. Calzado, ¿no? Sí. Sí, pues la verdad es que ha sufrido el calzado porque digamos que no se está usando mucho más que las crocs con tacos han salido, ¿no? Las crocs elegantes. La ropa y los calzados han sufrido porque, bueno, no se han estado usando demasiado. Pero, a ver, probablemente cuando estuve en Trujillo alguna vez en una presentación en la cual me había olvidado mencionarla, dónde estaba, me acuerdo que salió alguien muy enojado, que no era representante de marketing, era general hasta ya de periodismo, ¿no? Creo que era un periodista seguramente, o alguien de por ahí. Y muy enojado porque decía, sí, el marketing está obligando, ¿no? Yo hice toda mi presentación,
y casi me dijo, en verdad, ni siquiera me dijo en general, nos está obligando a hablar de que todo el mundo consuma, entonces ahora tenemos a nuestros hijos, así dijo, ¿de acuerdo? Que quieren, sale algo de moda, que lo usa el famoso tal y ya se lo quieren comprar y eso afecta, por ejemplo, mencionó a los zapatos de Trujillo, que son buenos zapatos, pero que por la moda nadie los compra. Algo así me acuerdo, casi fue un auditorio completo, un ataque directo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es muy simple, pues, o sea, usted no puede obligar a su hijo a usar usar zapatos Vilma, ¿no? Zapatos Vilma son muy buenos zapatos, ¿no? Con W, ¿eh? Vilma. Bacán, pero ya nombre Vilma, pues mi tía es Vilma, ¿ya? Pero la quiero mucho, pero es mi tía, pues, ¿no? Es un nombre, pues, Mónica ya es mi generación, ya más o menos, ¿no? Vanessa, pero ya pues, Vilma es otra generación, ¿no? Como Olga, ¿no? Un vals antiguo, ¿no? No te puedes llamar pues como el nombre, pues, no puedes ponerle pues, a tu zapato el nombre de tu nombre. Entonces, de hecho que de una manera u otra habría que adecuarse o adaptarse a valores del tiempo, ¿no? Lo primero que yo diría, ¿no? No solamente es que dure, ¿no? No solo es la calidad pensada en la duración, sino en la adaptabilidad, ¿no? En la comodidad, ¿no? O por último, que sea meramente conceptual, ¿no? O sea, decir que sea el zapato pandémico, que sea el zapato para gastar suela, para marchar, o sea, el zapato. O sea, básicamente creo que los valores, ¿no? Incluso pueden estar asociados a esto, ¿no? Y conectándolo pues con un clúster local como el de los zapatos Trujillo son muy buenos. Yo por eso me gustan los zapatos que compré ahí, y baratos, pero no pueden no estar adaptados pues a la estética y a los valores de la época. Tampoco más. Muchas gracias. Otra pregunta más de Erika. ¿Las tendencias en el ámbito del consumidor online han cambiado durante la pandemia y cómo? Sí, sí. Justo con también con mis alumnos habíamos hecho, ahorita justamente me estoy dando el gusto de hacer más estudios de tendencias, ¿no? Las he tirado más que a la revisión exactamente del dato previo, a que me formulen, pues, o ideas de negocio en un tipo de curso, que es de negocios, y otro que es de antropología de consumo específicamente, que me formulen, pues, una tendencia, ¿no? Y la sustente y la construya. Entonces, justamente dentro de eso vimos el cambio, por ejemplo, de los hábitos de compra, ¿no? Entonces, los supermercados, lo que sabían los supermercados de la compra del shopper, ya no es. Pues como eran en algunos casos, que salía la familia, el papá, la mamá, el hijito, la abuela, se iban a pasear, era, ¿no? Metro era compra y diviértete, entonces salía el familia. Eso pues, definitivamente ya no se da. Se va a transformar por lo menos en el agente que compra o quien lo compra. Claramente el revisar el producto, por lo menos virtualmente, antes de ir a comprar, ya se convierte en algo, una adaptación ya a lo que existía en el mundo. Es decir, nosotros íbamos al supermercado a saber qué había, ¿no? Vamos al super, a ver qué hay, ¿no? O sea, como que, ¿no? Y por ahí alguna idea de lo que había que comprar, pero la lista, por ejemplo, no existía. Los gringos sí, pues la lista es muy fuerte, pero en nuestro caso no tanto. Ya habría que claramente pensar pues que hay un tema de lista. Y si hay un curioso por ahí, ya se habrá dado cuenta que intervenir la lista de compra creo que es una grandísima oportunidad. Ahí, y me dicen, ¿dónde hay una cosa novedosa? A ver, ¿cómo hacemos una lista? ¿Cómo intervenimos la lista? ¿O hacemos un sistema de lista? Vamos, innovador, atrevido, atractivo, fácil, funcional, interesante, que permita meter publicidad, que permita meter comparativo, que permita acelerar los procesos de compra, que genere garantía, que sea simpático, ¿no? Es interesante, es interesante. Hay otra pregunta, un par de preguntas más. Hoy en día, con la pandemia, las compras online, los clientes adquieren los productos directo de fábrica. ¿Qué nos sugieres a los que nos dedicamos al sector retail?
porque vemos competencia a nuestro lado y ahora nuestros proveedores también son nuestros competidores. ¿Qué podemos hacer? Proveedores son competidores. Sí, pues. Eh, es curioso eso. Se llama desintermediación, ¿no? Es desintermediación. Entonces ya existía y hoy ya es muy fuerte, ¿no? Estamos en retail. A ver, desde la parte de un productor es interesante, porque técnicamente ya los canales de venta están sufriendo. Desde el punto de vista de los canales, yo creo que ahí tiene que ver con la eficiencia del servicio, ¿ok? Yo creo que ahí está la oportunidad de ser eficientes en la entrega, que probablemente un pequeño negocio no lo podría lograr, no lo podría lograr. Entonces, si yo soy un retail y yo controlo de mejor manera la experiencia de la entrega o el despacho, por ejemplo, para el e-commerce, lo que no han hecho, por ejemplo, en esta pandemia las empresas retail, o sea, Sodimac, y voy a decirlo, pues no es posible que hasta ahora no me entreguen un foco, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que sea más fácil ir a comprar a Sodimac en plena pandemia que te lo entreguen en casa, ¿no? Estando a cuadras, ¿no? Entonces, ahí creo que está la gran oportunidad de organizar esa logística, de despacho, de entrega, de preventa, de comparación de productos, de servicio, de post-compra. O por último, cuando esté en el lugar, que claramente pues esa amplitud de posibilidades claramente se dé. Va a estar no por el producto, sino por el servicio de la compra. Sí, es verdad. La logística es clave. Claro. De hecho, siempre lo ha sido, pero ahora con mucho más énfasis, ¿no? Ya no, pues ya. O sea, ya no puede No puede haber desacreditar. errores. Sí, No puede no ser, ¿no? sí. Otra pregunta de Jimmy. Buena presentación, Nicolás. Deseo estudiar si existe demanda para visitar un atractivo turístico y saber cuáles son las expectativas y necesidades de estos posibles visitantes. ¿Qué herramientas me recomiendas usar para estudiar el mercado? De turismo, ¿no? Sí, turismo. Este, Quiere evaluar la demanda para visitas de atractivos turísticos. yo creo que, a ver, te voy a decir, voy a ser un poquito infidente. Yo, como les comentaba, he trabajado en varios tipos de proyectos, no solo comerciales, sino también sociales. Pues he trabajado justo con la Unión Europea, productores de pisco, puntualmente de pisco. Y ya lo voy a decir, pues, ¿no? O sea, se está armando, por ejemplo, una ruta que no existía. Estuve en reunión con productores, pero también con los agentes de turismo de Paracas. Paracas es el segundo destino turístico del país, que se imaginan el golpe que ha recibido. Y con estos operadores en plena pandemia, para eso no había Estado, ¿no? Porque el Estado no está en eso. Yo me decía, pues mientras el Estado no da permiso de usar o no la reserva o de ir a Isla Ballesta, tenemos que encontrar otras rutas. Entonces, justamente esa es la gran respuesta. Tiene que buscar otro tipo de rutas más personalizadas, no las típicas. Es decir, una que me permita descansar. Una que me permita, en este caso, y ya un poco lo anuncio, ya, ir a pasear por bodegas en el mismo valle donde se produce y probar pues la cepa del mismo productor. Ojo, no, que sí, yo conozco a Johnny Schuller, no, pues eso ya es una planta, ¿no? Seguro Julio ahí conoce a Schuller, no, o sea, al productor pues de la huerta, ¿no? Ahí mismo donde artesanalmente se produce, en una experiencia local, ¿no? Localista, más vivencial. Entonces, por ejemplo, ahí mismo, y Pisco pues está a 3 horas, de Lima, y en el camino, pues, como digo, pues comerte pancito, o sea, no es tan descabellado que armes otras rutas y otras cosas que tengan que ver con otro tipo de expectativas, que no sea la típica, pues, de ir a visitar, por decirlo un poco efectivamente, huacas, pues, ¿no? Incluso las huacas tendría que tener que no se llaman huacas, pues se llaman restos o patrimoniales, pero digamos, justamente que no se llame mentalmente huaca, sino que se llamen, pues, centros patrimoniales, ¿no? Y cambiar la concepción de la lógica de la huaca rajada o la huaca y comenzar a convertirlos en centros turísticos, ¿no? Y de paseo, ¿no? Donde no solamente los niños no puedan coger las cosas, sino, ¿por qué no? En esos espacios grandes, pues haya mini huertos, que se pueda comer la comida paleolítica, una dieta paleolítica, que se puedan hacer ceremoniales, ¿no? Que puedas vestirte como se vestían, que puedas hacer representaciones teatrales.
Entonces, ya mismo para el Estado, ¿no? O sea, la experiencia tiene que ser diferenciada, ¿no? Entonces, primero, que los de patrimonio, o sea, el Ministerio de Mincul, que nos ha metido todo ese problema, que nos metió problemas en el Mincul, bueno, los de Mincul generen pues espacios de patrimonio mucho más activos, ¿no? Mucho más, dicho de paso, creo que el Ministerio de Mincul viene justo de turismo. O sea, ahí siempre esa pelea entre patrimonio y turismo, lo que están en turismo lo saben, ¿no? Y lo que el patrimonio quieren conservar y lo de turismo quieren abrir. Ya, superemos la pelea y hay que abrir los espacios patrimoniales. Sí, exacto. Tenemos que conciliar muchas cosas y esa es una oportunidad, justo como mencionas, ¿no? Oportunidad de crear nuevas rutas y eso implica investigación, implica realmente ir a la cancha, ¿no? Hacer observación, hacer análisis, estudios. Y Jimmy preguntaba eso, ¿no? ¿Qué tipos de herramientas pueden ayudar a ese tipo de investigaciones? ¿Qué tipo de herramientas podrían ayudar a la toma, ¿no? A la toma o para desarrollar un estudio de mercado? En cuanto a las expectativas y necesidades de estos posibles visitantes, ¿qué tipo de herramienta nos podrías recomendar? Ya, yo te cuento sobre este ejemplo porque lo digo porque casi lo estoy lanzando Primicia. en primicia para Sí. ustedes. Porque yo he estado hace 2 semanas ahí justo y coincidíamos con estos actores. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Mira, la típica ruta era ir a Paracas, pues el mar, la reserva, ¿no? Y los areneros y las ballestas. Ok. Pero el valle de Pisco, y tengo que decirlo, es fantástico. Nadie lo sabe, pero es templado, la tierra es una cosa pero fantástica, por eso también de otra manera. Por eso calzó, cuando las pepitas se cayeron al suelo, ahí prendió la vid y pues tienes desde 1600 pisco elaborado, pues ahí justamente. Entonces es hacer una ruta de comida, ¿no? De paseo, de relajo, ir acompañado con la población local. También hay centros patrimoniales, como por ejemplo cosa, Huaca Colorado, ¿no? ¿No? Y en una laguna también, ¿no? ¿No? Entonces, tú puedes tener un espacio de relajo, puedes tener un espacio de comida. Usualmente, por ejemplo, el turismo no está incluyendo los espacios de comida. Era como que un espacio abierto, ¿no? Oye, ya, coman y regresen o simplemente vean o sea, ¿por qué en el Perú el turismo no está asociado a la comida? O dígame un lugar donde haya un paquete de... Dígame, pues me reto, a ver, sin lucas acá. A ver, si no me lo paga. O sea, en verdad, dígame un paquete donde incluya un paseo directamente incluido comida que no sea autogenerado. En Pachacamac. Ni siquiera vamos a Pisco, Pachacamac, donde puedas hacer una ruta de comida. No hay. Y eso es grave, ¿no? ¿Y por qué no de bebida? Porque no de bebida, que también es absolutamente grave. Es decir, pero eso no existe. ¿Y qué cosa es la ruta de Mendoza en los vinos? O la ruta de Chile, nomás, de la zona viña. En Estados Unidos, en la ruta de Napa Valley, ¿no? Por no decir, pues, la ruta de La Rioja, ¿no? Que también viene con comida y con vinos. O sea, creo que ahí hay un tema de servicio que no se ha dado. Tenemos mucho turismo Indiana Jones, ¿no? O sea, mucho con émulo de Indiana Jones. Mucho que te habla de los marcianos que vinieron, que no sé qué, que los incas medían 2 metros, horrible. Que no sé qué, que esto, un poco de adaptación a lo que, a la expectativa de quien tengo al frente. Veo un papá con 2 hijitos, oye, ¿qué le digo? O sea, o cómo hago que el niño no llore, o cómo hago que la pasen bien, ¿no? O los enamorados, cómo les genero un espacio y un paseo que verdaderamente sean, pues, o un grupo de amigos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta más. Para todos los que se dedican a la venta de productos importados, china y ropa, en vista de que los microemprendimientos se han disparado gracias a la llegada del COVID y el manejo en redes sociales, en ese segmento de nuevos emprendedores, ¿elegiría competir por costos o por diferenciación? Por los dos. O sea, costos tienen que competir. Pero si entonces es una buena oferta de servicio, o sea, es una buena oferta de servicio con buenos costos. Tengo un grave defecto de no ser binario, ¿no? Entonces, haz una buena oferta de servicios y buen precio, pues, ¿no? Bueno, bonito, barato y bastante.
Perfecto. Entonces, Otra más. primero diseña y después ve tu costo. Eso. Sí, sí. No podemos tampoco dejar los precios tampoco por lo bajo. No tenemos que dar un servicio que de alguna forma tenga un precio que se pueda respetar y se pueda incluir, ¿no? Otra Si generas pregunta. una nueva ruta, perdón, si generas una nueva ruta, ahí viene tu innovación, pues. Generas Exacto. una nueva ruta, un nuevo servicio, incluye una buena experiencia gastronómica. Dicho de paso, en esta ruta se está pensando no solamente por el sistema de pisco, sino hemos definido exactamente en qué momento comen, cómo comen, para que, y se está buscando un lugar donde se van a llegar a comer, y hay una buena zona de camarones, y lo estoy anunciando porque después verlo, camarones, pues unos camarones, un chaufa de camarones que la verdad que lloras, y eso le metes un pisco bien preparado, porque también había eso, es decir, que había pisco, pero no había quien lo prepare, no sabían preparar. Las veces que me he ido, todos tomamos puro. Sí, ese es otro problema, porque nosotros no tenemos una cultura del pisco realmente como deberíamos tenerla, pues. No, yo he llevado mi agua tónica, ¿qué es esto? Ya, entonces yo mismo también ahí con la gente, con mi gente, a hacer recetas y a todo, ¿no? Sin ser pues un barman. Entonces, ahí está y claramente el espacio de innovación. Esta reactivación turística tiene que venir pues, con renovación. No tiene que ver con abrir Machu Picchu nada más, pues, ¿no? Otras más, antes que nos quedemos fuera de tiempo. ¿Qué bibliografía recomiendas para realizar tipos estudios de mercado? Bueno, el método, y lo voy a decir con toda honestidad, está bien escrito, ¿no? Coges el libro de Malotra, que es general de investigación, y está ahí, Carlos. Coges el libro de investigación de mercado específico, o el de Hernández Sampieri, y ahí te muestra pues todos los métodos. Es más, la mitad del libro es cualitativo, y voy a decirlo, no mucha gente maneja el cualitativo bien, y ahí te muestra hasta los 4 modelos, y te menciona que parte del modelo es que puede ser, por ejemplo, etnografía, que es, por ejemplo, ir al lugar y hacer la experimentación y convivir con los locales. Y eso es un método perfectamente validable, y a ver, dígame si en alguna de las universidades o sitios se está haciendo eso. Se está validando, por ejemplo, el análisis narrativo o un audiovisual como parte de una herramienta de investigación. ¿Por qué no puede ser una tesis eso? ¿No? Un video, un documental, que he hecho en maestrías, algunos ya lo son. Porque la etnografía no puede ser una herramienta, una observación buena, no es una herramienta de tesis, sobre todo en pregrado, sobre todo en turismo. Es un crimen, pero un crimen. O sea, no hacemos bien cualitativo. Me dice, ¿dónde está? Me dice, cualitativo. Más si es una tesis y más si es de negocios porque está generando nueva información. Y si es de turismo, no, pero no, o sea, no con encuestistas, público sino en inglés. Yo he hecho encuestas, he trabajado para Dircetur, y sí, una parte de la investigación hicimos con encuestas y contratamos a gente que hablaba inglés y lo interveníamos en los aeropuertos, en el aeropuerto para recibir información, pero era una parte de la información. La otra era, me tocó visitar todo el valle y a su vez dentro de la organización también, o sea, pues no solamente era el público externo, sino también interno. Pero si estás en turismo, tendrías que hacer pues encuesta en un gran grupo en otro idioma. Entonces eso ya te plantea un dilema metodológico relevante. Pero lo primero es un cualitativo bien hecho. ¿Cuánto de cualitativo manejamos? Un par de preguntas más y terminamos, me parece. La consulta es, ¿qué herramientas y estrategias de marketing recomendarías para las MIPES en este contexto de pandemia y por qué? Regresamos a la investigación, investigar. ¿Y cómo investiga una MIPE? A ver, quiero que me diga, una MIPE local, usualmente es de servicios, en la mayoría de casos, una pequeña manufactura, ¿tiene que hacer una encuesta representativa estadísticamente? O sea, ¿serio? O sea, miremos el espejo. O sea, es una pregunta como que, oye, ¿tienes que hacer un estudio que represente a la población total de Lima? Salvo que estás haciendo una producción masiva, pero dígame una pyme que tenga la capacidad de abastecer todo Lima. No, pues, no, es una negación. Y lo que he visto es un montón, pues, me cuesta representar mentira, pues, para un negocio local como una pollería. No, pues, no lo es. No, 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 ahí es un sinsentido total. Son una injerencia. Son injerencia y con mayor razón entendimiento
de la ubicación, ¿no? Lo que chafamente se llama geomarketing, ¿no? Localización, espacios, ¿no? Sitios, etcétera. Entonces, para comenzar, es conocer bien sitio. Dicho sea de paso, los grandes emprendimientos tienen que ver con conocer muy profundamente a tu público cercano, sin necesidad de hacer el estudio. Dicen, ah, no he hecho el estudio. Sí lo has hecho, lo ha hecho porque conoce el público. ¿No? Una paréntesis, las grandes marcas gringas, y eso siempre lo digo, oye, las grandes, sí, Nike, Tommy, he hecho Tommy ahorita, ¿no? Tommy Hilfiger, Starbucks, el típico, todas comenzaron con patas emprendedores que son usuarios del producto, intensivos. Nike es de John Nike, que le gustaba el básquet. Harley Davidson, pues dos locos, Harley, que se juntaban, le gustaban las motos, eran moteros, y en un garaje montaban piezas de autos como de motos y hacían motos a pedido. Tommy Hilfiger era un pata, un tallerista, un diseñador, que justamente es una de las grandes campañas de marketing que le hizo, para los que le gusta la publicidad, Luis, este publicista, que lo lanzó, dijo, se viene el cuarto gran diseñador de moda americano, Calvin Klein, Barry Ellis y Yves Saint Laurent, creo que es entonces, porque era americano, y Tommy. Y entonces, Tommy es un emprendedor, alguien que comenzó joven y se hizo masivo. Entonces, todos eran intensivos en el uso o intensivos, por lo tanto, en conocer la necesidad del público. Entonces, ese es el verdadero foco, ¿no? Saber quién es tu público, casi sentirlo y ser parte de él, ¿no? Sí, en su zona con injerencia, con un gamarrero. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Esa era la última pregunta. Bueno, quería agradecerte por toda esta ponencia y habernos absuelto todas las dudas que hemos presentado el día de hoy. Bueno, finalmente agradecer a todos también por estar en este momento acompañándonos. Les damos la bienvenida a este primer webinar. Esperemos que nos puedan acompañar en los siguientes que vamos a realizar este año y bueno, el próximo año muchos más. Y invitarlos a seguirnos también en nuestras redes sociales, el Club de Marketing UNMSM San Marcos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Muchas gracias a todos por haber venido hoy. Espero que hayan disfrutado mucho esta ponencia y también les vamos a enviar, les quería comentar eso, que les vamos a enviar su certificado virtual a sus correos, ya tenemos sus datos. No se preocupen por eso, estará aproximadamente para la próxima semana, yo creo, no va a haber problema con eso. Muchas gracias Julio también por haber estado, por acompañarnos hoy día. Gracias Nicolás, un gusto volver a verte. A la distancia, pero estamos ahí. Sí, pues, bueno, a distancia estamos hace tiempo, pero, pero ya. Es verdad. Espero que te vaya súper bien en tu curso allá en Francia. Felicitaciones. Sí, ahí vamos a reentrenarnos en el idioma, a ver qué sale. Exacto. Dejar bien alto el nombre del Perú también. Muchas gracias. Esa es la responsabilidad. Gracias. Gracias. No.